Bueno, muchachos, muy buenas noches. Siendo las 7:40 de la noche del día 22 de junio, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Acorbisas. ¿Listo? Bueno, muchachos, cordial saludo para todos. Vamos a seguir o a hacer un pequeño recorderis de lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? Junto con la guía. Entonces, recuerden que ayer estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con las funciones de texto y empezamos a ver un poquito acerca de el texto en columnas. ¿Listo? Vimos el texto en columnas, ¿sí? Donde nos aparecía por aquí estas primeras tres columnas que nos aparecía todo en una sola columna, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros ahí metimos, insertamos cuatro columnas y estábamos viendo que por la opción de datos y la opción que nos decía texto en columnas, podíamos utilizar el asistente de importación de texto, ¿sí? Y que cuando utilizábamos el asistente de importación de texto, él nos presentaba tres ventanas en las cuales cuando iba encontrando el tipo de texto que encontraba, él nos decía que si era delimitado o de ancho fijo, ¿cierto? Él por lo general calcula o mira qué tipos de datos son y le sugiere a la persona que los datos son delimitados, ¿sí? Recuerden que estábamos viendo que cuando son delimitados, pues simplemente el que me va a mostrar, él me va a mostrar que si son separados por comas o por tabulaciones y que eso me va separando los campos, ¿cierto? Y a medida que yo voy pasando, entonces yo en la segunda ventana, yo debo de escoger el tipo de separador que tengo, ya sea una tabulación, un punto y coma, un espacio o cualquier otro carácter que yo tenga. ¿Listo? Miren que al lado derecho también decía, considerar separadores consecutivos como uno solo y el calificador de texto que nos aparece, doble comilla, una comilla sencilla o ninguno. Y la última pantalla, pues simplemente cómo yo voy a importar los datos. Si era por general, en texto, fecha o no importa la columna saltar. Y luego me aparecía el destino, ¿cierto? Ya me aparecía el destino, ¿sí? Que en dónde lo quería, que yo lo podía ir ubicando, ¿cierto? Vimos cada uno o cuando yo escojo aquí general, miren que él dice, convierte los números o los valores numéricos en número, los valores en fechas y todos los demás valores en texto, ¿cierto? Y que simplemente cuando yo le doy finalizar, pues simplemente me organiza lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo tenía esto, ¿sí? Con nada de estos datos, todo estaba completamente en blanco, ¿cierto? Resulta que aquí yo tenía en la primera hoja una hoja maestra, ¿sí? Tenía la tabla número uno, la tabla número dos, en las cuales me aparecía un producto, una descripción, un grupo y un inventario. Y luego me aparecía la tabla 2, el código del país y el país. Entonces, ¿yo qué tenía que ir haciendo? Yo podía ir haciendo cada una de las funciones que me estaban pidiendo, pues yo qué, yo simplemente la iba ejecutando en esta parte. Denme un segundo. Alejandra y Luisa, muy buenas noches. Listo. Entonces, eso era lo que nosotros ayer estábamos tratando de hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué organizamos? ¿Sí? Y entonces, cuando yo ya tenía la fecha, la factura, el precio
y la cantidad, entonces a partir del producto me iban pidiendo una serie de cosas y aquí practicamos muchas de las funciones de texto, como cuáles. Miren acá, teníamos el de la función izquierda, que le íbamos a sacar el número de la factura que yo tenía. Entonces recuerden que la función izquierda se va a parar en el primer carácter y de ahí para allá me va a preguntar cuántos caracteres voy a extraer. Yo le digo que 3. Luego, con la descripción, ¿sí? Para hallar la descripción, nos teníamos que ir a la base de datos y utilizábamos la función buscar V, ¿sí? Que es buscar vertical. ¿Qué es lo que íbamos a buscar? El código del producto. Si ustedes observan la tabla, aquí está, en la tabla número 1 están los números de producto. Entonces yo tenía que escoger estas dos columnas y ¿qué más le tenía que hacer? Poner esas celdas como valor absoluto o como ustedes lo conocen, fijar o dejarlas quietas para que no se muevan, para que el rango no comience a ser aleatorio. ¿Por qué? Porque mire que apenas yo tengo 15 productos. ¿En cuántos? En una cantidad de datos que yo tengo aquí, que eran ¿cuántos? 2000 productos. Entonces, yo tengo apenas 15 productos, entonces había que dejarlo fijo para que me trajera, ¿sí? El nombre del producto. Cuando yo utilizo en la función buscar ver, voy a buscar el producto. Miren que aquí yo ¿fijo qué? Fijo la yo voy a buscar y él me va a preguntar que cuántas números, el número de columnas. Entonces yo obviamente le tengo que decir que 2. ¿Por qué? Porque en la base de datos yo escogí 2 columnas. ¿Y por qué le pongo el último argumento como falso? Porque falso me da una coincidencia exacta. Yo estoy buscando exactamente ese número, el 12. ¿Para qué? Para que me lo traiga. Entonces, miren que aquí tenemos la función, cada uno de los argumentos que tengo y cuando la ejecutaba, pues simplemente me traía el pimentón, ¿cierto? Bueno, además de eso, yo les dije, cuando ustedes ejecuten una fórmula, también tienen que verificar que efectivamente me esté dando. Entonces, alguien me preguntaba, profe, ¿y yo con cuántos datos? ¿Con el primero, con el segundo? Entonces, recuerden ayer, cuando hicimos la primera vez la fórmula, no la fijamos, ¿se acuerdan? Que la hicimos derecho. Cuando fuimos a copiar, en algunos aparecía NA, NB, que no aplicaba. Y uno, venga, pero ¿por qué? Si encontró el primer producto, 12, que es pimentón, y por aquí encontró la espinaca, ¿por qué en el segundo espinaca no me lo mostró? ¿Sí? Entonces recuerden que el rango se bajaba, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una revisión, porque mire que son muchos datos, son 2000 datos, entonces hagan una revisión aleatoria, siquiera los primeros 10. Ah, bueno, yo tengo los primeros 10. Me dieron. Si yo lo voy a seguir copiando, todos los datos me van a dar y listo, ¿sí? Entonces yo lo tengo. Luego de eso, utilizábamos en el grupo también la función buscar ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la descripción del producto y que me mostrara en qué grupo estaba. Y eso también lo tomábamos de la tabla un número 1, descripción, y me traía el grupo, ¿cierto? Entonces miren que ahí lo tenía. Para el código del país, ¿sí? Pues simplemente yo de dónde lo sacaba, del número de la factura. Entonces miren que de aquí yo utilizo la función derecha. Entonces miren que aquí practicamos izquierda y derecha. Izquierda me va a traer, como su nombre lo indican, los caracteres que están a la izquierda. Y de la derecha me va a traer los caracteres que yo tengo a la derecha. Entonces miren que en ambos yo voy a extraer los 3. Miren que de la factura yo extraje los 3 últimos
y acá en producto yo extraje los tres primeros con izquierda. ¿Listo? Para encontrar el nombre del país, yo que utilicé de la base de datos, escogí la tabla 2 y lo mismo. También la fijé para que me mostrara cuando yo escogiera que me aparecía Bra, que me trajera el nombre de Brasil. Y miren que aquí, o Chile, o el que correspondía. Luego de eso, ¿yo qué dije? Voy a utilizar el país, ¿cierto? Y ya lo utilizo también con el buscar ver. Luego, el año, miren aquí. Entonces, yo que tengo que traer el año de esta celda, ¿cierto? Miren acá, utilizo la función año de A2 para que me traiga. Y en el mes, pues yo simplemente que necesito que me traiga el mes. ¿Sí ven? Miren, yo le cojo mes, tráigame el mes, ¿cierto? Y miren que aquí en la venta, pues simplemente era una multiplicación que yo tenía que hacer cuánto eran las ventas. Y las ventas, ¿cómo las sacaba? Pues simplemente era precio por cantidad. Miren aquí, C2 por D2, precio por cantidad, e inmediatamente me daba la venta, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, que así es la manera como yo trabajo una tabla, ¿sí? Le voy haciendo cosa por cosa para que me dé el resultado. No sé si de pronto algunos, dame un segundo, Steven, buenas noches, ¿cómo me le va? No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca del tema que estábamos viendo ayer y que lo dejamos terminando. Miren que nos dio hasta la venta. Llenamos y practicamos varias de las fórmulas, ¿sí? Extrayendo cosa por cosa, el año, el mes, ¿sí? Y luego la venta. Entonces, no sé, muchachos, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, que quedó pendiente, que les retroalimento. Ahorita sí, los escucho, muchachos, para continuar con el siguiente tema. Bueno, entonces, muchachos, como no hay preguntas acerca de este, entonces, miren que ayer habíamos visto, empezamos a ver el texto en columnas, ¿cierto? Y empezamos a ver o utilizamos el primero que se llama, el primero archivo que se llama texto en columnas, ¿cierto? Que ayer lo estuvimos mirando. Y ustedes dirán, profe, ¿y cuál es ese? Entonces recuerden que era este que lo empezamos a ver para luego practicar, ¿cierto? Que nosotros teníamos aquí en una sola columna, ¿sí? En la primera tenemos un documento, el primer nombre, el primer apellido y el segundo apellido, y simplemente cuando yo voy a datos, a texto en columnas, pues yo simplemente miren que ya me aparece delimitados y en la segunda yo escojo por un espacio y miren que me va marcando columna por columna y ya luego en dónde quiero el destino. Y ayer hacíamos que no lo ponía acá. Entonces miren que tenemos el texto en columnas 1, el texto en columna 2, que era utilizar por el símbolo de pesos y organizar datos, que ayer lo vimos, que estos datos nos quedó, ¿cierto? Que cómo lo dividimos, que en algunos apellidos habían unos nombres y en unos nombres habían apellidos. Y que la última era la empresa Carder que me aparecía como segundo nombre y lo hicimos, ¿cierto? ¿Qué nos falta por mirar, muchachos? El archivo plano, ¿sí? Y hoy vamos a mirar ese. Entonces, miren que ayer vimos esto. Se hará uso del archivo 2, texto en columnas, para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. Y a su vez también se utilizará el archivo plano TXT,
los cuales permitirán identificar otro tipo de dicha herramienta. Entonces, si ustedes observan, miren que yo tengo este archivo, archivo plano TXT. No sé, muchachos, si ustedes los tienen o se los comparto por el chat para que ustedes lo tengan. Necesito que me informen a ver qué hacemos. Yo lo tengo, profe. Usted lo tiene, listo. Los demás compañeros, ¿lo tienen? Por favor, ¿lo tienen ahí para que lo empecemos a observar o se los paso por el chat? Listo, ya se lo envío, Laura. Bueno, listo, muchachos. Ahí se los envié por el WhatsApp. Por favor, cuando lo tengan, me avisan para poderlo trabajar. Yo lo voy abriendo aquí de una vez. Con mucho gusto, Laura, no hay problema. Bueno, y yo voy a abrir este por aquí que se llama archivo plan. ¿Listo? Bueno, cuando lo tengan todos, por favor, me cuentan. Me hacen una señita por aquí para que lo sigamos adelante. John, Carolina, Emily, em, todos los demás lo tienen. Alejandra, Sí, señor, yo ya lo tengo. Juan David, Laura, Luisa, Steven, Viviana. ¿Tienen el archivito? Sí, señor, yo sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces Sí, vamos a profe, yo ver. lo tengo. Listo, muy bueno. Listo. Entonces pónganle pues cuidado. Entonces, miren que ustedes, por favor, le van a dar doble clic a ese archivo y vamos a observar ese archivo. Entonces, miren que ese archivo, ¿cómo se llama? Se llama archivo plano TXT. ¿Qué significa una extensión TXT? Que es un archivo tipo texto, ¿sí? Entonces, miren que cuando ustedes abren ese archivo, entonces yo qué voy a encontrar. Miren que voy a encontrar unos números, 0015, 0016 y eso va hasta el 0034. Luego tengo un nombre, tengo un espacio y tengo un apellido de un apellido, ¿cierto? Que empieza por Medina. Pero miren, qué sorpresa me encuentro, que el número está pegado junto al primer nombre y ahí no tenemos cómo separarlo, ¿cierto? Aparentemente no tenemos cómo separarlo. Pero miren, ¿cuál es la ventaja de tener este tipo de archivos? Que yo este tipo de archivos lo puedo abrir en Excel. Todos los archivos tipo texto yo los puedo abrir. Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo lo abro? Entonces, miren, es muy sencillo, póngale en cuidado. Supongamos que yo vengo y voy a empezar un archivo Excel desde cero. Miren pues, ¿cómo es la manera? Entonces, miren que yo aquí tengo el archivo de Excel, ¿cierto? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este? Entonces yo voy a tratar de abrir ese archivo TXT. Entonces, cuando ustedes van a abrir, yo simplemente voy a archivo y le digo abrir, ¿cierto? Le doy a abrir. Cuando yo le doy a abrir, me aparece esto, los archivos en todos los que yo he trabajado que vienen con la extensión XLSX.
que es la extensión de Excel. Miren que por aquí hay algo que me dice examinar. Yo le voy a dar clic en examinar y entonces miren que aquí me está preguntando usted dónde tiene el archivo. Entonces yo me voy para el escritorio o para documentos o para descargas donde tenga el archivo. Entonces mire que yo me ingreso a la carpeta de Accord Visage y yo sé que ese archivo está en la guía 2. Cuando yo le doy en la 2, mire, oh sorpresa, me aparecen todos los archivos menos el que dice archivo texto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Miren que en la parte de abajo me dice nombre de archivo y al frente del nombre del archivo me dice todos los archivos, pero que vengan con la extensión XLS. ¿Sí? Entonces yo aquí le doy clic en esta flecha y yo le voy a decir, muéstreme todos los archivos. Cuando yo le doy un clic aquí, miren que ahí ya me aparece el archivo plano TXT. Entonces, una vez me aparezca, yo le voy a dar un clic y le voy a decir abrir. Y le doy a abrir. Cuando le doy a abrir, inmediatamente se me abre el asistente para importar texto. Entonces, miren que ustedes ya esta pantalla, ya ustedes la conocen. Entonces, ¿el qué me está diciendo? Volvemos a tomar lo de ayer. El asistente estima o calcula o él predice que esos datos son delimitados, ¿sí? Entonces, miren otro ejemplo claro de la inteligencia artificial, cómo se utiliza en Excel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, ustedes dirán, ¿y cómo hace Excel para saber mediante la inteligencia artificial que esos archivos son delimitados? Entonces, mire lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿sí? Que este programa, y hacia allá vamos a apuntar en un futuro cercano, que todos los programas tengan una predicción con la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, miren que aquí él está diciendo, él me está sugiriendo que esos archivos son delimitados. Bueno, entonces yo le voy a creer, son delimitados. ¿Por qué? Porque tiene caracteres como comas o tabulaciones que separan los campos. Listo, yo lo voy a dejar tal cual lo tengo así. Miren que él me está preguntando, ¿mis datos tienen encabezados? No, tienen solamente un número, un nombre y un apellido. Y miren que de aquí me está mostrando cuál es la ruta donde yo tengo el archivo. Entonces yo simplemente a esto le voy a decir siguiente y aquí cómo me lo está tomando. Miren que automáticamente él se me ubica en espacio. Si tuviera una coma, pues una coma, y si es un punto y coma o el carácter lo hago, ¿sí? Miren que ya pasé al paso 2 de 3, simplemente le doy siguiente y ya en lo último me dice que a dónde los va a poner. Entonces él me lo va a poner en la celda A1 o donde yo me encuentre ubicado. Miren que si le doy finalizar, ¿dónde me lo puso? En la celda A1. Me puso el nombre y ¿qué más? Y el carácter, ¿cierto? Y miren que el segundo apellido o el primer apellido me lo puso. Entonces ustedes dicen, o yo les pregunto, ¿esos datos están bien calculados? Entonces alguien me dice, no, profe, esos datos no están bien calculados. ¿Por qué? Porque hay que separar los números y el nombre. Bueno, pero miren que me ahorró mucho tiempo, ¿sí? Mientras yo hubiera digitado, póngale usted el ejemplo que sean 200 nombres y 200 códigos. ¿A qué horas usted hace eso? Pero como yo estuve haciendo un curso de Excel intermedio y me conozco una o dos fórmulas que me pueden ayudar
a hacer el trabajo más fácil y a calcular, entonces ¿yo qué voy a hacer? Miren, voy a insertar aquí 2 columnas. Inserté 2 columnas. ¿Y qué voy a hacer? Para cada uno le voy a decir extraer o la función izquierda también me sirve. Cualquiera de las dos. Miren, yo aquí puedo utilizar la función izquierda. Miren, si yo le digo aquí f de x y aquí yo le digo izquierda, devuelve el número especificado de caracteres. Miren que yo aquí le puedo decir aceptar. ¿Cuál es el texto? Este. ¿Y cuántos números de caracteres? Yo quiero los primeros 4. Cuando yo le doy a aceptar, miren que me trae los primeros 4, ¿cierto? Entonces miren que aquí lo hice con la función izquierda. O miren que aquí voy a hacer que me dé esto mismo, pero con la otra función que se llama extrae. Miren, que también lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Simplemente le doy a aceptar y miren que aquí yo tengo que utilizar 3 parámetros. Siempre me va a pedir el texto. Le voy a decir desde acá. ¿Cuál es la posición inicial? 1. ¿Y cuántos caracteres va a extraer? 4. Miren el resultado. 0, 0, 15. Miren que es igual. Yo lo puedo hacer con la función izquierda o con la función extrae, ¿cierto? Ahora, alguien dirá, listo, profe, usted ya tiene aquí, pero dígame cómo hago para extraer el nombre. Ah, bueno, entonces miren lo que yo voy a hacer. Dígame en una cosa, los nombres que están pegados a los números, ¿cuántos caracteres tienen? Entonces alguien dirá, profe, pero es que eso no nos puede servir de guía. ¿Por qué? Si ustedes ven Paola, ¿cuántos caracteres tiene Paola? Tiene 5 caracteres. Ahora miren a Gregory. ¿Cuántos caracteres tiene Gregory? 3 y 3, 6 y 1, 7. ¿Yo qué voy a hacer si arriba es 5 y el otro es 7? Shirley, ¿cuántos tiene? Tiene 4 y 2, 6. Caifás tiene 6. Ursina tiene 6. Agus tiene 4. Zulema tiene 6. Encuentro el primer escollo, pero miren que es fácil de superar. ¿Cómo lo haría? Yo particularmente lo haría con la función extrae. Profe, pero ¿cómo lo haría? Miren lo que voy a hacer. Yo le voy a dar la función extrae, entonces él me va a decir cuál es el texto. Yo lo voy a seleccionar. Recuerden que él me dice cuál es la posición inicial. Miren que todos los números son de 4 caracteres. Entonces, ¿dónde arrancaría? La posición inicial sería el 5.º carácter, porque en todos los caracteres 5 empieza el nombre de la persona, ¿cierto? Y luego me está diciendo, y a partir de ahí, ¿cuántos caracteres se va a traer? Entonces, como ahí es donde estoy encontrando la piedra en el zapato, entonces simplemente yo voy a contar el nombre más grande. ¿Cuál es el nombre más grande? Guillermina. Y voy a contar. Guillermina, ¿cuántos tiene? 2, 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 10. Puede ser que alguien tenga un nombre más grande. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos caracteres quiere? Yo me voy a traer los 20 caracteres. Profe, ¿cómo así? Sí, miren, si yo le doy a aceptar y él no me encuentra 20 caracteres de ahí, simplemente el carácter me da 5, pues no importa, porque puede que haya un nombre muy grande. Puede que se llame esternocleidomastoideo. Uy, profe, ¿usted de dónde sacó ese nombre? ¿Quién quita que a alguien le hayan puesto así? Y esternocleidomastoideo tiene 22 caracteres o 23. Entonces miren que yo le puedo poner 20 o 30 o 40 para que me traiga el nombre.
Miren que yo le puse 20. Si yo lo copio de aquí para abajo, miren que él me trae absolutamente todos los nombres y miren que no me quedó faltando ninguno. ¿Ven? Lo mismo pasa con este. Miren, si yo me lo traigo, miren que él me va a traer los datos. Entonces, ¿en cuánto tiempo extraje esos caracteres y el nombre? ¿Cuánto me demoré haciendo la fórmula? 2 minutos porque la hice en un santiamén. ¿Sí ven? Pero ustedes tienen que tener claro con qué función van a trabajar. Miren que aquí, este lo hice con izquierda o ustedes vieron la prueba también que se lo hice con extrae. Un nombre, miren, entonces ustedes no se vuelvan parte del problema, vuélvase en parte de la solución. Miren que más de uno dijo, no, ¿y yo cómo le voy a poner ahí? ¿Cómo? ¿Me tocaría calcular 5 caracteres, 4? No, miren que aquí está, cuento el nombre más grande y le pongo 20 y la copio. Miren, de una me dio. ¿Sí ven? Miren, aquí la tengo. Entonces ya tengo el código, el primer nombre y el primer apellido y todo lo tengo separado por columnas. Miren que aquí lo tengo listo. Miren que ahí no encontré ningún problema y ya lo hice. Esto funciona para un dato, para 10 datos, para 50, para 500, para 1000, para 3000, para 12,000, para 50,000 y para los demás registros que usted quiera. Entonces, miren lo chévere y miren lo bueno que es trabajar esta herramienta, pero siempre y cuando yo la sepa utilizar. ¿Listo? Miren que ahí lo tengo. ¿Cómo lo hice? Ahora miren lo que yo les decía ayer. Cuando yo ya tengo la información lista, entonces yo puedo borrar esta, claro, pero ¿qué me toca hacer antes de borrar esa? ¿Quién me dice? Según lo que vimos ayer. Copiar y pegar. Exactamente. ¿Por qué? Porque miren que si yo elimino esta columna, automáticamente, mire, numeral red. ¿Por qué? Porque no hice copiar y pegar. Entonces, claro, miren, selecciono esto, yo le doy copiar y automáticamente le doy pegar. Ya me quedaron los datos, simplemente quito esto, eliminar y miren que los datos no se me pierden. Y yo ya le puedo poner código, nombre y apellido y yo ya puedo empezar a trabajar con fórmulas o con lo que yo necesite. ¿Sí ven? Entonces, miren que así es la manera. Ahora miren lo que pasa. Cuando yo abrí este archivo, el archivo está guardado como tipo texto. Si ustedes ven arriba, en la barra de título, el archivo, ¿cómo se llama? Archivo plano TXT. Ustedes lo vayan a guardar. Miren lo que pasa. Si yo aquí le digo guardar, no me hace absolutamente nada. Él me lo va a guardar como TXT. Si yo lo estoy trabajando en Excel, yo lo necesito en TXT o en la extensión de Excel. Yo lo necesito en la extensión de Excel. Entonces, miren lo que pasa. Yo le tengo que dar archivo, guardar como. Y cuando le diga guardar como, voy a escoger el lugar. Yo le voy a dar examinar, lo voy a guardar en el escritorio, pero miren cómo me lo guarda. Tipo, texto delimitado por tabulaciones. Cuando me aparezca esto, yo tengo que darle clic en este botón y simplemente le voy a decir, guárdemelo como libro de Excel. Y miren que voy a dejar quieto el archivo TXT, porque si se me presenta un error con este, yo tengo el archivo original en TXT que lo puedo volver a importar y puedo hacer todo el trabajo.
Entonces miren que cuando yo ya lo convierto en libro de Excel XLS, yo ya le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, como lo voy a guardar en el escritorio, entonces yo le voy a poner archivo, le voy a poner archivo plano. Miren que cuando lo guardo, le doy guardar, lo voy a cerrar y me voy a ir para el escritorio. Miren lo que va a pasar. En el escritorio, miren cómo está. Archivo plano XLS. Entonces, miren que ya quedó convertido en Excel. Y si yo me voy a parar en la carpeta donde tengo el archivo plano TXT, ¿cómo está el archivo? Está como archivo tipo texto. Si ustedes lo abren, miren cómo me queda. ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita ¿yo qué hice? Le di guardar y mire que él automáticamente me pone como las columnas, ¿sí ve? Entonces, miren que ese archivo me lo modificó, ¿sí? Miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes siempre tienen que tener una salvedad con ese archivo. ¿Listo? Listo, ese archivo se puede arreglar, claro que se puede arreglar. Listo, entonces miren que yo aquí tengo eso y no tengo ningún problema con eso. Listo, preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué les refuerzo? ¿Qué les vuelvo a retroalimentar? ¿O quedó clara la explicación? Es clara, profe, muchas gracias. Sí, Todo bien, profe, profe. claro. Bueno, listo. Ahora miren lo que vamos a hacer con el siguiente ejemplo. ¿Listo? Espérenme en un momentico. Yo traigo de allí un ejemplo que tengo y ya se los voy a mostrar. Denme un segundo, por favor. Bien, ¿dónde está? Y no puedo ni por- y no puedo mejor poner una otra cita de mi papá. Ahora, no sé nada, sí. Entonces, vamos a ponerle cuidado al siguiente ejemplo. Miren que aquí yo tengo lo siguiente. Yo tengo por aquí unos archivos que se llaman lo siguiente. Miren qué ven aquí de especial con el archivo de ahorita, el archivo plano. Miren que yo tengo aquí unos archivos en tipo TXT, ¿cierto? Miren que yo todo lo tengo en TXT. Profe, ¿y qué pasa si lo abro? Voy a abrir cualquiera, el AM. Díganme qué le encuentran ustedes de especial a este archivo. Díganme pues, ¿qué le encuentran de especial? Analicen la información y me cuentan. ¿Qué carácter le ven de separación? ¿Cómo? Una coma, ¿sí o no? Ujú. Y miren, ¿qué más le ven? ¿Qué más tiene de especial? Nada más, ¿cierto? Que tiene una cantidad de datos y simplemente están separados por coma, ¿cierto? Ahora dígame una cosa. Dígame, em, ¿qué ven en este archivo? Casi parecido. Sí, profe, tengo un tipo del documento, tengo una cédula, tengo un código de una EPS, tengo el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre y el segundo nombre.
Y miren que me aparece la edad, si está en meses o en días, si es, eh, si es masculino o es femenino, el código de la ciudad y el código de departamento y se vive en zona urbana o rural, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, a mí me dicen, yo necesito que usted convierta esos archivos a Excel. ¿Listo? ¿Necesita que convierta esos dos archivos? Sí, señor, los necesito que los pase. Entonces, listo. Recuerden que esos archivos ya están en TXT. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir para Excel. Voy a coger Excel y lo voy a abrir. Entonces, ¿cómo es la manera de abrir? Entonces, yo simplemente le digo archivo, abrir, examinar, me voy donde los tengo, que los tengo aquí en una memoria, me voy para los RIPs que tengo acá, en Garzas, Salud subsidiado, y yo voy a abrir de aquí el archivo AM. Miren que cuando lo selecciono, yo le digo abrir. Y miren que automáticamente él me va a decir, son delimitados. Listo. Le doy siguiente, ¿sí? ¿Es un espacio? No, señor, es una coma. Y miren que automáticamente me organiza las columnas de todo. Listo. Le doy siguiente y le doy finalizar y miren que automáticamente me los pone. ¿Sí? Lo que le quería mostrar era lo siguiente. Dígame por qué me aparece este en notación científica, sabiendo que acá, cuando yo abro el archivo, cuando yo lo estoy abriendo, me aparece el número completo bien. ¿Quién me dice por qué me aparece así? Profe, por el espacio, por el ancho Por el de espacio. o sea, por el Muy ancho bien, por de el la ancho de la celda, columna. de la columna. Exactamente, por el ancho de la celda o el ancho de la columna. ¿Qué pasará si yo la amplío? ¿Qué pasa, Vivi? Mire que yo la estoy ampliando, pero mire que el número no se organiza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo voy a seleccionar toda la columna, ¿sí? Y acá le voy a dar clic derecho y le voy a decir formato de celdas. Y en formato de celdas, mire que la muestra siempre me va a aparecer en notación científica. Entonces yo le tengo que decir, es un número, pero quítemele los decimales. Cuando le doy a aceptar, miren que la columna se organiza de una, ¿sí? Pero esa es una de las razones, Viviana, muy bien, que la columna está pequeña, que toca abrir el espacio. Pero si después de abrir el espacio sigue mostrándolo en notación científica, entonces yo simplemente voy a seleccionar la columna. Miren que también lo puedo hacer por aquí en número. Yo le puedo decir general o número. Inmediatamente me lo va a volver así. Entonces miren que aquí yo tengo toda la información. Entonces tengo un número de una factura, el NID de la empresa, tengo el tipo del documento y el número del documento. Aquí tengo el código de este medicamento que viene en esta presentación y esta presentación, estos son la cantidad del medicamento, estos son los miligramos y aquí yo tengo cuántas unidades le entregaron, cuál es el precio unitario y aquí simplemente yo tengo el valor total. ¿Que de dónde sale este? De multiplicar 30 por 65. Entonces miren lo que tengo, ¿cierto? Miren lo que hice. Yo me traje o abrí primero el archivo de medicamentos.
ahora yo tengo que hacer o traer el archivo de usuarios. Entonces, miren que aquí yo le voy a decir archivo, abrir, voy a abrir otro, examinar. Cuando me dan examinar, yo me voy para este, voy a abrir este y le voy a decir muéstreme el de usuarios, US. Le voy a decir abrir, ¿sí? Miren que me aparece lo mismo. Siguiente, no es un espacio, es una coma. Muy bien. Siguiente y le doy finalizar. Entonces miren que aquí yo ya tengo el número de cédula, el tipo del documento, el código de la EPS. Aquí me aparece el primer apellido, el segundo apellido, el nombre y el segundo nombre. La edad. Y aquí me aparece si es en días o en meses. El sexo, masculino o femenino. El código del departamento, el código de la ciudad. Y miren si aquí yo lo tengo en la zona, si vive en zona urbana o rural. ¿Listo? Entonces, pónganle en cuidado. Yo tengo esas dos bases de datos. Una base de datos de usuario y aquí enseguida tengo la base de usuarios de medicamentos. Entonces, aquí viene mi pregunta. Póngale en cuidado. Yo necesito saber si las personas que están en esta lista de usuarios, si las personas, ¿cómo sé yo cuál es la persona? Mire que aquí tengo el número de cédula. Si estas personas que están en la lista de usuarios fueron efectivamente a reclamar este medicamento. ¿Qué fórmula tengo que utilizar o qué función tengo que utilizar? Piénsenlo, analícenlo y mire a ver. Profe, ¿cómo es la pregunta? Miren pues, tengo el archivo de medicamentos, ¿cierto? Y miren que el archivo de medicamentos cuenta con el tipo del documento y la cédula. Yo quiero saber si los usuarios que están en esta base de datos efectivamente vinieron a reclamar este medicamento. Dígame, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué función lo puedo hacer? ¿O con qué fórmula lo puedo hacer? ¿Listo? Piénsenlo ahí, 2, 3 minuticos y ya enseguida les pregunto o el que quiera puede participar a ver cómo lo harían. Bueno, cuéntenme pues muchachos, miren que en los anteriores ejercicios estuvimos viendo unas funciones, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarle por aquí a alguno. Alejandra, buenas noches, ¿cómo me le va? Bueno, cuénteme pues, ¿quién quiere participar? O
le pregunto a cualquiera o a algunos de los compañeros, a ver, ¿cómo harían? Si se puede, no se puede, y qué fórmula utilizaría. Bueno, empecemos por aquí en orden. Alejandra Mayorga. Carolina Rico está por aquí. Profe, ahí me escucha. Sí, señora, claro, ahí te estoy escuchando. Cuéntame. Profe, la verdad es que no he entendido mucho el tema de hoy porque me está fallando mucho el internet. Yo le dejé un mensajito ahí diciéndole, estoy tratando de entender lo que puedo escuchar porque no me está funcionando muy bien. Listo, tranquila, no hay ningún problema, dale, no te preocupes. Emily, ¿estará por aquí? Sí, señor. Hola, Emily, ¿cómo vas? Bien, pues todavía no lo he hecho, estaba analizando cómo hacerlo, Sí, pero no sé, es que se me ocurría de y pronto hacerlo con estaba pensando en un buscar B, pero como lo que estaban queriendo hacer es simplemente saber si fue o no, tengo que encontrar el número de cédula, pero me imagino que luego lo tengo que contar, entonces no sé si sería una mezcla de buscar B y luego contar sí, pero estoy en eso. listo. Bueno, mire que va muy bien. Listo. Vamos a seguirle preguntando a sus compañeros y miramos a ver qué nos dicen. Gloria Patricia Valencia, ¿está por aquí? Jessy Vélez, ¿está por aquí? Sí estoy, profe, pero no le mm, pues encontrado la forma de cómo hacerlo. Listo, Tocaría, no hay problema. y como ayer Hágale, no vine tranquilo, también, tranquilo, hágale. Entonces le recomiendo que vea el video de ayer, ¿sí? Y ahorita mire que estamos mirando más esto. ¿Listo? sí, claro. Listo, claro que sí. John Zuluaga, Juan David Díez, ¿está por aquí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. ¿Es un medicamento en específico o en general todos los medicamentos? O sea, No, esa no, promesa no, póngame cuidado. No, ojo, miren. No, miren lo que yo necesito. Mire pues, yo quiero saber, yo quiero saber, es si este usuario, si este, por decir algo mire este usuario que tiene el documento que se llama González Toro Jorge Eliezer, si este señor que está en esta base de datos US vino a reclamar medicamentos. Mire que también tengo el número de cédula. Lo que quiero es hacer eso, saber si ese señor que está en US vino a reclamar el medicamento. Entonces, ¿lo podría hacer? ¿Sí o no? sí, ¿Y cómo claro, lo haría usted? Sí. sí, ¿Con qué función lo haría? con un buscar B. Muy bien, con un buscar ver. Pero mire lo que nos decía ahorita Emily, profe, pero tengo la confusión si lo haría con un buscar ver y después con un contar. Listo. Vamos bien, Juan David, muy bien. Vamos con Laura Velázquez, ¿estará por aquí? Laura, No me escucha, profe. sí, ahí ya le escucho, Laura. Ya, Laura, que yo cuéntanos, también ¿cómo concuerdo. haríamos? Espere que como que se va la señal. ¿Sí? Que yo concuerdo. No, tranquila, hágale que le estoy escuchando. Laura, ¿me escuchas? Se te va, vuelve, se te escucha muy entrecortado. ¿Tienes problemas con el internet? Bueno,
Vamos con Luisa Fernanda Toro. Profe, hola, qué pena, mira que es que se me fue la conexión al internet y estoy solamente con los datos, entonces no estoy pudiendo trabajar en el computador, qué vergüenza. Tranquila, no se preocupe, no, hágale tranquila y después puedes mirar el video y listo. Sí, señor, yo me pongo Steven, al día, ay, qué pena, no, gracias. no, tranquila, no se preocupe. Steven estará por aquí. Sí, profe, me escucha. Sí, señor, Steven, ahí le estoy escuchando, tranquilo. Cuéntame pues, Steven, ¿se podría hacer ese ejercicio? ¿Con qué función lo podemos hacer? Pues, profe, yo en ese momento no tengo el archivo abierto porque no sé por qué no me abre el WhatsApp desde el computador, pero pues estoy viendo desde el suyo. Tranquilo, Yo también diría buscar B, ya listo, otra no sé qué otra. listo. No hay ningún problema, claro que sí, tranquilo. Ya enseguida lo vemos y ya después lo puede bajar y lo puede practicar. Vámonos con Viviana Uribe. Sí, profe. Hola Vivi, ¿cómo vas? Bien, yo diría Bueno, que con Vivi, un buscar B. cuéntame. Con un buscar ver también, claro. Ujú. Entonces, miren, eso se debe hacer y se debe trabajar con un buscar ver. Entonces, miren cómo es la manera de trabajar cuando ustedes tienen que comparar que efectivamente el señor que está en US vino o no vino a reclamar los medicamentos, ¿sí? Entonces, miren cómo esto se trabaja. Entonces, la pregunta es, este señor con este tipo de cédula, yo necesito saber si ese señor vino a reclamar aquí medicamentos, ¿sí? Miren qué pasa, que en el archivo de medicamentos, aquí se repiten las cédulas, ¿sí ven? Miren por decir algo, este señor vino a reclamar solamente este medicamento. Este, no sé si será un señor o una señora, vino a reclamar este. Pero miren este vino a reclamar 4 medicamentos, ¿cierto? Entonces, yo lo que necesito es saber si este señor de aquí está en esta lista. Entonces, miren que ustedes me dicen, claro, profe, usted lo puede hacer con un buscar ver. Claro que lo puedo hacer así. Entonces, miren, ¿cómo lo hago? Entonces, yo me voy a parar en el archivo AM. ¿Sí o qué? Porque aquí es que necesito hacer la validación. Entonces, miren lo que yo hago. Yo llego y me voy a insertar la función. ¿Cuál es la función? Buscar V. ¿Sí? Buscar. Entonces, yo le doy a aceptar. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado es el número de la cédula. ¿Cuál es la matriz donde tengo que buscar? La matriz está ¿en dónde? En la otra hoja de usuarios, ¿cierto? Y en usuarios yo tengo que buscar esta. Miren que yo la voy a marcar toda, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador de columnas? Yo le voy a decir que 1. ¿Por qué? Porque solamente seleccioné una sola. ¿Y cuál es el rango o el valor lógico? Pues simplemente le voy a decir que falso para que me muestre una coincidencia exacta. Miren lo que yo voy a hacer. ¿Qué pasa si le doy a aceptar? Mire que me dice ND. ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿O será que este señor no está allá? ¿Qué pasará si yo las copio? Vamos a mirar. ¿Será que en todo me aparece ND? Vamos a mirar. Pongámosle un filtro. Todo me aparece ND. Miren que no. No todo me aparece ND. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a quitar estos que aparecen ND y simplemente le voy a decir aceptar.
Miren que aquí él me está trayendo las personas o los usuarios que reclamaron el medicamento, ¿cierto? Pero miren, muchachos, miren en la parte de abajo, en la barra de estado, ¿cuántos se encontraron? 223 de 11.222 registros. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo así? Yo tengo 11.000 registros y de los 11.000 registros solamente 223 usuarios vinieron. ¿Y los demás qué pasó? Entonces, miren que ahí se presenta una inconsistencia, ¿sí? Miren que aquí me los está mostrando bien, como tienen que ser. Miren, este con esta cédula quiere decir que este señor sí vino a reclamar y los demás, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué no están? Ahora miren, ¿sí ven? Miren que yo los hice con un buscar ver. Entonces, yo le voy a quitar este filtro, ¿cierto? Entonces, miren que como aquí me salió un error, entonces alguien puede decir, profe, pero es que aquí hay cédulas repetidas. Ah, bueno. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a borrar. Miren que ahorita me encontró ¿cuántos? 223 registros. Ahora, ¿qué pasará si yo trato de hacer la fórmula aquí en US? Entonces, miren, yo aquí voy a insertar una columna en blanco. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer la misma fórmula que hice. Voy a insertar y le voy a decir buscar ver. ¿Cuál es el valor buscado? Este. ¿Cuál es la matriz? Entonces yo me voy a pasar para el archivo de medicamentos y le voy a decir que es esta. ¿Cuál es el indicador de columnas? Le voy a decir que es 1 y el valor le voy a decir falso. Y le voy a decir aceptar. Miren que me aparece nuevamente lo mismo. No existe o no aplica o algo. Y miren, la voy a copiar, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. Yo le voy a poner datos filtro y aquí yo le voy a quitar los que dice ND y le doy a aceptar. Y miren aquí, se encontraron 98 de 3.087 registros. Entonces uno dice aquí, ¿dónde están los otros 2.800 o los 2.912 usuarios que hacen falta? ¿Qué es lo que pasa? Miren que aquí se está presentando una inconsistencia. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que si ustedes lo pueden aplicar, el buscar ver de una o de otra forma y mire que va a ser exactamente igual, ¿sí? De cualquiera de los dos, yo puedo hacer el buscar ver. Aquí no, en el archivo US no se van a repetir las cédulas. En cambio, en el AM, ustedes vieron que sí se repetían cédulas, ¿sí? Por eso aparecen 223, porque hay personas o el mismo usuario que no va a reclamar un solo medicamento, sino que reclama 4 o reclama 3 o reclama 5 o reclama 6. Pero en cambio, en el US, aquí es único el dato. Entonces, miren todo lo que nos muestra. Entonces, uno aquí es donde dice, uy, pero ¿cómo así? Tan poquitos usuarios, ¿y dónde están? Entonces, miren que este es un trabajo que realmente se hizo. Esto, lo que ustedes están viendo ahí, es información verídica de una EPS. Nosotros aquí, a nosotros nos contrataron para cruzar bases de datos, para mirar si realmente estos usuarios fueron a reclamar medicamentos. Y miren lo que nos encontramos. De 3.000 registros, solamente fueron 98. Entonces, ahí es donde uno le pregunta
a las personas que manejan de dónde vinieron estos usuarios a reclamar estos medicamentos. Entonces, ya se pueden imaginar cada uno, ¿sí? Por qué el sector salud está como está. Miren, en ejemplo real de una base de datos que cruzamos información en algún tiempo, antes de entrar a trabajar, en una auditoría que se hizo. Entonces, miren lo delicado. Entonces, ¿por qué yo les traje a colación este ejemplo? Entonces, miren lo importante que es saber trabajar con una fórmula adecuada, sea de un lado o sea del otro. Miren que la información tiene que ser exactamente igual. Si aquí me da 98 registros, que es lo que me está dando, en el otro también me tendría que dar 98, ¿sí? Pero ¿qué me toca hacer? Me toca aquí en esta quitar los archivos duplicados. Y cuando ustedes miren que se quitan los archivos duplicados y lo comparan, tienen que ser exactos. 98 usuarios hay aquí y 98 usuarios hay acá. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo hace uno para cruzar información y entregar un resultado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que verificar bien los datos para saber a ciencia cierta si es verdad la información que usted está entregando o no está entregando. ¿Listo? Entonces, miren que yo estoy comparando una base de datos, un archivo con varias columnas y yo lo puedo comparar en el otro también. ¿Listo? Entonces, yo puedo arrancar de cualquiera de los dos lados, de aquí para allá o de allá para acá. La información tiene que ser exactamente igual. ¿Listo? Entonces, miren que como ejemplo, esto nos va a servir para nosotros, ¿sí? Cuando estemos analizando información, entonces ustedes tienen que ponerle todo el sentido. Lo que nos están preguntando, yo puedo hacerlo de aquí para allá, entonces siempre piensen, venga, miremos, ¿cuál será la fórmula más adecuada? ¿Será que yo aquí puedo utilizar la función izquierda? ¿Será que es mejor con extrae? ¿Será que es mejor la función derecha? ¿Será que aquí puedo utilizar el buscar ver, el buscar V, buscar vertical o el buscar horizontal? Que ya pronto lo vamos a mirar. Y miren, que exactamente como estamos haciendo, del otro lado también nos va a funcionar. ¿Listo? No sé, muchachos, si habrá alguna pregunta hasta ahora. No, profe. Todo claro, profe. No, señor. ¿Cómo? ¿Quién me habló por aquí que no le alcancé a escuchar? Bueno, entonces miren, muchachos. Entonces, ese ejemplo se los quería mostrar para que ustedes, cuando estuvieran haciendo o analizando ese tipo de información, entonces ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Y miren que aquí hemos terminado de ver otro tema de los archivos. Con esto damos por terminado el texto en columnas y el archivo plano. ¿Listo? Para poder seguir con otro tema. ¿Listo? Ahora miren acá. Vamos a mirar esta última función por el día de hoy. Entonces, vamos a utilizar las funciones de fecha y hora. Miren que ahorita ya estuvimos mirando, o ayer estuvimos mirando un poquito de esas funciones. Miren acá lo que dice. Son utilizadas para buscar fechas específicas, para conocer la hora actual, para encontrar la diferencia en días laborables entre dos fechas y muchas cosas más
que serán de gran utilidad al momento de estar trabajando con este tipo de datos. En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie. Pues bien, Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida. Es decir, coge la fecha inicial del sistema como el día 01 de 1900 y a partir de ahí comienza o empieza a contar. Es en las funciones que tengan número de serie como argumento, podremos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha. Entonces, miren, aquí se hará uso del archivo 4, funciones de fecha y hora, para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. Entonces, yo por aquí les voy a pasar a ustedes ese archivito. Les voy a compartir el archivo número 4. Ahí se los acabo de compartir y el que lo tenga, por favor, lo vamos abriendo para terminar el día de hoy con este. Bueno. Bueno, entonces, miren lo que les tengo. ¿Ya abrieron el archivito, muchachos? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, observemos primero. Entonces, miren lo que nos dice. Miren que yo tengo las fechas. 1 de 1900, luego el día 2 de enero, luego el 3, el 4 y así sucesivamente hasta que me va dando la fecha de hoy, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo la función hoy, la función ahora y con estas fechas es que vamos a repasar día, mes y año, ¿sí? Vamos a mirar cómo es que se trabaja ese tipo de archivos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuál es la diferencia entre la función hoy y la función ahora. ¿Listo? Entonces, miren una cosa. Yo aquí voy a hacer lo siguiente. En la función hoy, como me dicen función hoy, entonces yo me voy a ir al f de x y simplemente yo me voy para fecha y hora y voy a escoger la función hoy que me está diciendo. ¿Qué me muestra eso? Hoy, abro y cierro paréntesis, devuelve la fecha actual con el formato de fecha. Miren que si yo le doy a aceptar, miren, simplemente voy a hacer aceptar. ¿Qué me pone? El día de hoy, 22/06 del 2023. Miren que aquí yo me voy a ubicar y le voy a decir, insérteme el ahora, como me lo está diciendo, ahora. Lo mismo, abre y cierra, aceptar, miren lo que me da. El ahora me muestra la fecha, incluida la hora militar. ¿Listo? Entonces miren que cuando ustedes vayan a trabajar un archivo, para que no metan la fecha manual y la hora, ustedes simplemente le dicen igual a hora, abro y cierro paréntesis y ¡pum! Enter. Y miren que automáticamente él les mete o la fecha solita con hoy o simplemente ustedes meten ahora y le entrega la fecha y la hora. ¿Listo? Ahora miren lo que hay acá.
Miren que yo aquí tengo unas fechas, 15/01 del 20, 28/02 del 2021 y 3/04 del 2021. Miren que en la parte de arriba yo tengo algo que me dice día, mes y año. Y son las funciones. Función día, función mes y función año. Profe, ¿y eso existe? Claro. Miren que nosotros muchas veces no nos metemos con fechas, ¿sí? Miren lo que va a pasar. Si yo me ubico aquí y yo le digo f de x, yo le digo, muéstreme la función día. Y mire que aquí me dice día, número de serie. Devuelve el día del mes, un número del 1 al 31. ¿Por qué? Porque recuerden que los meses van del 1 al 31. Hay unos meses que tienen 31, hay otros meses que tienen 30 y hay un solo mes que tiene 28 o 29, dependiendo si es bisiesto o no es bisiesto. Entonces, miren que cuando yo invoco esa función día, él me está diciendo cuál es el número de serie. Miren que yo, si me ubico aquí y le doy a aceptar, pues simplemente ¿qué me va a traer? El día 15. ¿Qué pasa si yo llamo la función mes? Miren acá, ¿qué pasará? Entonces yo le digo aquí la función mes. Yo le doy a aceptar y siempre me va a preguntar el número de serie. Miren aquí, el mes 1. ¿Y qué pasará con año? Pues simplemente invoco la función y le digo año. Aceptar, siempre me va a preguntar el número de serie. Me voy a ubicar aquí y el que me muestra 15/01 del 2020. ¿Sí ven? Miren que si yo tengo una fecha, yo puedo invocar una función y simplemente ¿qué hago? Simplemente lo que estoy haciendo es separando todo. ¿Listo? Yo puedo separar todo, el día, el mes y el año. Ahora mire, alguien se pregunta, a mí me surge en este momento una duda. O yo les pongo este ejemplo. ¿Será que yo puedo unir día, mes y año en una sola celda? Piénsenlo y me dicen cómo lo harían y con qué función. Cuéntenme pues, muchachos, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Y cómo lo harían? Yo creo que sí se puede hacer con el concatenado. Con el concatenado, listo. ¿Y cómo lo harías? Cuéntame. Le daría igual. ¿Sí? Igual, entonces concatenar. Muy Escogería bien. el día, le pongo ¿Listo? coma, comillas, slash, coma. Bueno, ponle cuidado. Yo lo estoy haciendo aquí como tú dices. Igual concatenar. Eso. Abro paréntesis. Escoge el 15. Escojo el día. Ajá. Coma. Punto y coma. Escojo el las segundo. comillas. Las comillas. Sí, para poder ponerle el slash. Ah, muy bien, exactamente. Entonces, pongo las comillas, pongo el slash, cierro comillas, punto y coma, ¿qué más hago? Escojo el mes. Exactamente. Y hago el mismo proceso. Comillas, exactamente, punto y coma, y escojo el último. Y cuando le doy enter, miren qué pasa. 15/01 del 2020. Muy bien. Así es la manera de trabajar con el concatenar. Recuerden siempre que cuando yo voy a meter
el separador, sea el slash, sea un guión, sea el carácter que sea, siempre va entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un carácter tipo ¿qué? Tipo texto. Y recuerden que el carácter tipo texto siempre va entre comillas. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Entonces miren que ustedes ya le encuentran aplicabilidad ¿a qué? A las funciones. Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Será que como aquí en la función día, yo utilicé el día, si la copio de aquí para abajo, si copio el mes y si copio el año, ¿será que me toca volverlo absoluto o eso será relativo? ¿Quién me contesta? ¿Lo puedo copiar normal o me toca volverlo absoluto? ¿Quién me dice? Profe, pues yo arrastré la fórmula y me dio con los 3. Exactamente, miren, claro, uno lo arrastra y ahí me muestra 28 y 3. Si yo lo hago con el mes, miren que también, y si lo hago con el año, miren que también. Yo no tengo ningún problema. Miren que aquí yo no tengo que volverlo absoluto porque recuerden que las fechas, miren, está una en cada una, es relativa. Diferente fuera que toca volver esta absoluta para poderla bajar y ahí sí que me dé. Miren que aquí me da mes 1, mes 2 y mes 4. 1, 2 y 4. Día 15, 28 y 3 y el año 20, 21 y 21. Y miren que lo mismo, si yo quiero hacer esta, copiarla, miren que yo no tengo ningún problema, me va a entregar eso. ¿Listo? Y miren que este día, mes y año aplica para cualquier fecha. Así yo tenga una fecha anterior o posterior o la fecha que sea, yo la puedo aplicar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, miren que así es la manera como se deben de trabajar las funciones de fecha y hora, ¿sí? Sino que uno casi no utiliza esas funciones. Es muy eventual que uno las pueda utilizar, ¿sí? De lo contrario, uno siempre utiliza que el buscar ver, que el extrae, que el concatenar, ¿sí? Diferentes cosas de eso. Ya tiene que ser pues algo muy específico que nos están pidiendo para uno poder hacer esto. ¿Listo? Entonces, con este tema, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, muchachos, les agradezco mucho la atención prestada, que hayan venido a clase después de este aguacero tan horrible. Entonces, muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y nos veremos el próximo miércoles, queriendo Dios. Mañana o a más tardar, mañana les envío el video de la clase para sus compañeros que no pudieron asistir a clase. No sé si hay alguna pregunta o algo más que les quiera retroalimentar. No, señor. No, De mi profe, parte muchas no, profe, gracias. todo claro. Bueno, con muchísimo gusto. Les deseo, como les dije, una buena noche y un buen fin de semana para todos. Gracias, Igualmente, Gracias. profe. igual. Hasta luego. Igualmente, Feliz profesor, noche. muchísimas Hasta gracias, luego. muy amable. Hasta luego. Gracias. Bueno, con Gracias, mucho profe. gusto. Hasta luego, que les vaya bien.